Buenos días. Good morning. Buenos días, amigos. Good morning, my friends. Yes, I like the amigos. Me gusta la palabra amigos. All right, today I don't want to preach and jump up and down. I want to talk to you. Yo no sé si brincar, saltar, pero yo quiero predicarles a ustedes. I want us to talk about a subject this morning and in the evening Quiero tocar un tema en esta mañana y en esta noche that says the work of God is not only given que señala que la obra de Dios no solo ha sido entregada to the ordained minister. a los ministros ordenados. The work of God is not only given La obra de Dios no ha sido dada solamente to the ordained minister. a los ministros ordenados. The work of God is given to everybody. La obra de Dios ha sido entregada a todos. Even if you are not an ordained minister, you have a purpose, you have work to do. Aunque tú no seas un ministro ordenado, tú tienes un propósito, una obra que realizar. Now, you know, I grew up in a pastor's house. Crecí en un hogar de un ministro. My father, the pastor, was very strict. Mi papá, el pastor, era una persona muy estricta. And so he told us that if you want to play football in his yard, Y él nos decía, si queríamos jugar fútbol en el patio de la casa, we must only play it in a designated place. jugábamos solamente en un lugar que ya estaba designado para ello. And he said, I don't want you to break my windows, so play only there. And Así you will que not él break my decía, windows. ustedes solamente podrán jugar en esta parte porque no quiero que me rompan las ventanas. So we used to play football in that place. Así que jugábamos fútbol en ese lugar, But this one day, there was so much wind blowing. pero en uno de esos días había mucho viento. I was still a young boy. Todavía yo era un jovencito. So I hit the ball. Así que le pegué a la pelota, I was in the correct place. estaba en el lugar correcto, I obeyed the rules of my father. obedecí las reglas de mi padre. He told us to kick the ball that way Y él nos decía, ustedes deben de patear hacia aquel lugar because the house was this side. porque la casa estaba del lado izquierdo. Tell you, man, I kicked the ball straight that way. Así que le di a la pelota de una forma recta, But the wind blew that ball, turned it right to the biggest window in the house. pero el aire llevó la pelota hacia la ventana más grande. Pah! Broke that thing. Se rompió la ventana. When my father came back from work, Cuando mi papá regresó del trabajo, he did not ask. no preguntó. He was just shouting on top of his voice. Así que le estaba gritando, así como él. The man was just going, man. Así que él estaba enojadísimo. After shouting so much, Después de haber gritado por mucho tiempo. he says, now go get a stick so that I will beat you. Así que dice él, ve y tráeme una vara porque te voy a pegar. I said, you did not even give me a chance to explain. You have just and now you want to beat me. Ni siquiera me has dado oportunidad de explicarte, ahora tú me quieres pegar. So I decided from that young age. Así que yo tomé la decisión desde esa edad. I'm talking about the subject that says the work of God is not given only to the ordained minister. Recuerden, estoy hablando del tema de que la obra de Dios no solo ha sido dada a los ministros ordenados. I decided to evangelize my father. Así que yo decidí evangelizar a mi I papá. said, you need Jesus. Y le dije, tú necesitas a Jesús. So I said to him, Father, Y le dije, papá, the Bible says la Biblia dice parents do not make your children angry. que los padres no deben de hacer enojar a sus hijos. And my father said, oh, Y mi papá dice, you are quoting the Bible. estás tomando citas de la The Biblia. Bible also says, La Biblia también dice, spare the rod and spoil the child. padres, corregir a los hijos con la vara. I looked at my father. Así que me le quedé mirando a mi papá. I said, you know, there will not be any pastors in heaven. Le dije, sabes papá, no va a haber ningún pastor en el cielo.
The pastor's work will end on earth. Porque la obra del Señor, de los pastores, terminará aquí en la tierra. The Bible says there are 24 elders. La Biblia in dice heaven. que hay 24 ancianos en el cielo. No pastors. No dice pastores. It is because of what you are doing. Es por lo que tú estás diciendo que no va a haber lugar para los He pastores. says, just bring me the stick. Y él me dice, tráeme la vara. And I said to him, Y le dije, I will pray for you. voy a orar por ti. Now, African parents, Los padres africanos, los papás when africanos, they beat a child, cuando le pegan a los they hijos, talk. hablan. So the beating will last as long as they are talking. Así que los golpes de la vara van a durar tanto el tiempo que ellos hablan. Why did you do this? ¿Por qué hiciste eso? So that day my father talked Así que ese día mi papá habló as he was beating me. al estarme pegando. And he says, Me dice, my son, mi hijo, I am so happy. estoy tan feliz You are going to be an evangelist. porque tú vas a ser un An evangelista. evangelist. Un evangelista. Hallelujah, my boy. Aleluya, aleluya, hijo Man, mío. I was like, you're Ay, ay, kidding ay, me. ay. And he told me this text Y compartió conmigo este pasaje from the spirit of prophecy. del espíritu de profecía. This is after we were sitting down and we were now eating supper. Después de ya estar sentados y estar cenando, He says, my son, me dijo, hijo, the book of Acts chapter, not Acts, Acts of the Apostles. el libro Hechos de los Apóstoles, Page 11, you read it when you get home. página 11, ustedes lo pueden leer cuando regresen a casa. We should remember Dice, debemos recordar that the church, de que la iglesia, enfeebled and defective though it may be, por débil o imperfecta que parezca, the church with all its mistakes and all la its, iglesia con todos sus errores, with all its shortcomings, con todas sus debilidades, is the only object on earth es el único objeto en la tierra by which Christ bestows his supreme por el regard. cual Dios coloca lo más supremo, And that also includes his pastors. y eso también incluye a sus pastores. And he says, I understand I did not listen to you. Y yo le dije, sí, papá, yo no te escuché, no puse atención I a lo que made a dijiste. mistake. Cometí un error, But remember, I'm still your father. pero recuerda, me dice, sigo siendo tu And papá. today we want to read this scripture. Y en esta mañana quiero compartir con That ustedes was este our pasaje, scripture reading. que fue el pasaje de la lectura bíblica, That also speaks to this topic that says the church may make mistakes. que también señala lo que ya mencioné, que la iglesia también comete errores, The pastors and the leaders de que are los not pastores always y los perfect. líderes no son perfectos. The priests, verse 29, the priests Capítulo 29 del segundo libro de Crónicas dice, los sacerdotes were too few eran pocos to skin all the burnt offerings. para desarrollar los holocaustos y el trabajo. There was not enough pastors, No not había enough suficientes leaders pastores, no había suficientes líderes to do the work of God. para hacer la obra de Dios. And so their relatives, Así que los familiares, their friends, los amigos, their church members, los miembros de iglesia, the Levites los levitas helped them. les ayudaron. I want to say to our leaders today, Quiero yo decirles a los líderes hoy, you are not enough to do all the work of God. no son muchos, no son suficientes para hacer toda la obra de Dios. Accept the help that comes from the lay members. Acepten la ayuda que proviene de los miembros de iglesia. Accept the help that the church members, the friends are offering you as pastors. Acepten la ayuda que los miembros de iglesia, los amigos están tratando de ofrecer a la obra de Dios. It says they helped them until the task was
finished. Y dice, ellos ayudaron hasta que la obra se terminó o se concluyó. This means if the pastors and the leaders Esto significa que si los pastores y los líderes did not accept the help, the work would not be finished. no aceptan la ayuda, la obra no será terminada. And so we want to say to the leaders of Así the que church quiero decirles a los líderes de la iglesia and the leaders of the university, y a los líderes de nuestra universidad, give your members the keys to help dale you. a los miembros de iglesia las llaves para que ellos puedan ayudarte. Give the youth the keys to help you. Den las llaves a los jóvenes para que ayuden. The Bible says, come, let us reason together. La Biblia dice, vengan y hablemos juntos. This is God himself in Isaiah. He says, come, Esto es lo que dice Dios en Isaías. Vengan let us reason together. y estemos a cuentas. Let us talk together. Conversemos juntos. Let me hear your views as a lay member. Permítame escuchar tus puntos de vista como miembros de Let iglesia. me hear your views as a student. Permítanme escuchar sus puntos de vista como Tell me your needs estudiantes. so that the work can be finished. Compartan conmigo sus necesidades para que la obra pueda concluirse. And the work of God will be finished on earth Y la obra de Dios se terminará en la tierra. when members and pastors, Cuando los miembros de iglesia y los pastores, teachers and students, los maestros y los estudiantes, leaders and servants los líderes y los que sirven, unite their efforts. unan sus esfuerzos. Today I'm talking mostly to the leaders En esta mañana estoy hablando primeramente a los líderes, because the lay members are saying we are there, we are ready to help, but the porque leaders los miembros are de iglesia, refusing. los miembros de iglesia dicen, aquí estamos listos para ayudar, pero los líderes de la iglesia se rehúsan a aceptar esa ayuda. The leaders are not giving us a chance to work with them. Los líderes no están permitiendo que trabajemos con ellos. Listen to me, my leaders. Escúchenme, mis This líderes. scripture says, La escritura dice, until other priests had been consecrated. y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Listen to this part. Escuchen esta parte. For the Levites, Porque los levitas, that is the members, the lay members, the friends, estos son los miembros de iglesia, los laicos, los amigos, had been more conscientious in consecrating themselves fueron más rectos de corazón para santificarse than the priests had been. que los sacerdotes. This says sometimes Esto dice que algunas veces the task that needs to be done for the church que la obra que tiene que realizar la iglesia cannot be done by a pastor, no puede hacerse o concluirse por los pastores. cannot even be done by the rector or the president of the university, No puede incluso realizarse por el rector de la universidad. because there are other members Porque hay otros miembros who are ready and more qualified que están listos y tienen las cualidades to do that task. para realizar esa obra. They have the training that the pastor does not have. Han recibido ya la capacitación, el entrenamiento que los pastores no tienen. They have the qualification that the pastor does not have. Tienen las cualificaciones o la capacidad que los pastores no tienen. The Bible says itself, La Biblia dice, ella misma, allow them to help you. permítanles que les ayuden. Allow them to use their skills Permitan que ellos usen sus habilidades for the sake of the gospel. por el bien del evangelio. Allow them to use what God has put in their hands Permítanles que ellos usen lo que Dios ha puesto en sus manos for the sake of the gospel. por el bien del evangelio. I know in the book 2 Kings chapter 5, when you get home, please read this one. Hay un pasaje que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Cuando vayan a casa, léanlo, por favor. 2 Kings chapter 5, you can start from verse 1 all the way to 14, somewhere there. Just read that Capítulo story. 5, pueden leer del 1 al 14 y van a encontrar ahí This is a story of a great man, a great captain, Naaman. la historia de un gran guerrero, un gran capitán de nombre Naamán. The Bible says he was a great leader. La Biblia dice que era un gran líder, He was powerful. era poderoso.
But he was a leper. pero era leproso. But he had a defect. Y él tenía un defecto. He was enfeebled. Él era imperfecto. He was having problems. Estaba teniendo problemas. Yes, he was a great pastor. Sí, él era un gran pastor, But he was not perfect. pero no era perfecto. This is what the Bible says. Eso es lo que la Biblia A dice. great leader, but not perfect. Un gran líder, pero imperfecto. And as they Syrians go and conquer Israel, Y al salir los sirios y conquistar Israel, they bring a little girl, a slave girl. trajeron a una jovencita, una esclava. She becomes the maid to the wife of the great leader. Y se convirtió ella en la sirviente de la esposa de este gran guerrero. Her job was to sweep the house. Su trabajo era barrer la casa. Her job was to clean the house. Su trabajo era limpiar la casa. But because this girl was raised in Israel, Pero como esta señorita había sido educada y había crecido en Israel, God had trained this girl about how things must be done. el Señor había capacitado a esta jovencita de cómo debían hacerse las This cosas. is why the Bible says, teach a child, train a child. Es por ello que la Biblia dice que eduques al niño en el camino, In the way he should go. en la manera que debe ser. And when he is older, Y cuando él sea grande o he mayor, will not depart from it. él no se perderá de ese camino. This girl was in captivity. Esta jovencita estaba en cautividad. This girl was a slave. Esta niña era una esclava. She was taken against her will. Había sido llevada de su casa en contra de su propia voluntad. But she remembered the teachings of her father and Pero her ella parents in Israel. recordaba las enseñanzas de sus padres en Israel. And when she sees this great king Y cuando ve ella a este gran rey suffering like this with leprosy, sufriendo las consecuencias de la lepra, I want to say to you, my friends, quiero decirle a ustedes, mis amigos, God has placed you where he has placed you for a purpose. Dios te ha colocado en el lugar que estás por un propósito. You may not like where you are. You may be there not of your own doing. Tal vez no te guste ni a ti mismo ni lo que haces, But you have a purpose to be there. pero tú tienes un propósito al estar allí. And this little girl goes to her madam Y esta jovencita fue con la esposa and says, there is a God of Israel. y le dice, hay un Dios en Israel And there is a prophet in Israel y hay un profeta en Israel who can heal your disease. que puede sanar tu enfermedad. She preached to the people who had captured her. Predicó a las personas que la habían tomado cautiva. She preached and evangelized people who were her oppressors. Predicó y evangelizó a las personas que la estaban oprimiendo. Don't let your circumstances No digan ustedes stop you from preaching the word of God. que las consecuencias te detengan de predicar el evangelio de Dios. Wherever you are placed in your life, Donde quiera que tú vayas en la vida, no matter how difficult the circumstances are, no importa las circunstancias tan difíciles en las que estés, God has a purpose for your life. Dios tiene un propósito para tu vida. And she says, please go to the prophet in Israel. Y le dijo, ve con el profeta de Israel. This great man Y este gran hombre was able to receive help, pudo recibir ayuda, was able to receive direction pudo recibir dirección en su vida, that will save his life que salvó su vida by accepting help al aceptar la ayuda from a slave girl. de una jovencita esclava. My church leaders, Mis líderes de my iglesia, university leaders, líderes de la universidad, don't look down upon the people God has placed in no your surroundings. minimices a las personas que Dios ha colocado cerca de ti. Accept the help that comes from anybody Acepten la ayuda que provenga de cualquier persona, as long as they have the Spirit of God. siempre y cuando tengan el Espíritu de Dios. Naaman goes to Israel, Naamán va a Israel and when he gets there, the prophet does not even come out. y cuando llega ahí el profeta ni siquiera salió a verle. The prophet El profeta dijo, sends a messenger, says, tell him to go wash in the river Jordan.
manda un mensajero y le dice, vete a bañar en el río Jordán and he will be clean. y entonces serás limpio. And Naaman, Y Naamán, because he's a great man, como era un gran he hombre, becomes angry. se molestó. He says, why is this low life prophet not come out to me? ¿Por qué este profeta no viene a verme? I am a big man. Soy un hombre I have importante. been placed in a big position. Estoy en una posición muy alta. You can't just send servants to me. No puede ser que mande sirvientes a mí. Come out and address me. Ven y tú mismo ven a He verme. allows his pride to stop his healing. Permitió que aflorara su orgullo y detuviera su sanación. My leaders, Mis líderes, don't allow your position to No. stop your healing. no permitas que tu puesto impida tu sanación. Don't allow your greatness to close your life to God. No permitas que tu grandeza impida un acercamiento con Dios. He says, there are even greater rivers he can send me to. Y él dice, hay ríos más hermosos, más grandes que debiera él enviarme. Why is he going to send me to the filthy river Jordan? ¿Por qué me envía a ese río He insignificante? becomes angry and he leaves. He says, I'm not going to do that. He goes. Se molesta, sale y quiere irse y no voy a hacer lo que él me pide. Healing was there for him. La sanación estaba ya frente a él. Help was there for him. La ayuda estaba delante de él. But he refused it Pero se rehusaba because of his position, por la posición que él tenía, because of his greatness. por su grandeza. Don't allow your greatness, my friends. No permitas tu grandeza o importancia. It is God who has made you great. Recuerda que es Dios quien te ha colocado en una posición de grandeza. Don't allow that greatness to become a curse. No permitas que esa grandeza o esa posición se convierta en una maldición. Let it remain a blessing at all times. Mantente y sé siempre una bendición a todo tiempo. You must hear the word of God whichever way it comes. Debes escuchar la bendición de Dios no importando la manera que llega a tu vida. Don't dictate to God how he should help you. No le digas a Dios, no le ordenes a Dios cómo Dios debe ayudarte a ti. Let God be God. Permite que Dios sea Dios. Humble yourself. Humíllate a ti mismo. Humble yourself. Humíllate a ti And mismo. let God be God. Y permite que Dios sea No Dios. No matter how much he has placed you high, No importando el cargo tan alto que Él te haya dado. remain a faithful servant Siempre permanece como un siervo fiel. and you will receive the salvation of God. Y recibirá la salvación de Dios. Just as he's about to leave, Ya cuando estaba casi a punto de irse. verse 13, you must read it when you get home. El versículo 13 debes leerlo cuando llegues a casa. The servants, Los sirvientes they come to him. vinieron a They él say, please, master, y le dijeron, por favor, maestro, please, Master Naaman, maestro Naamán, Listen, por favor, listen to the man of escucha God. al hombre de Dios. we know you. Nosotros te conocemos. You like big things. A ti te gustan las cosas importantes. You like position. Te gusta la posición que tienes. If the servant of God Pero si el siervo de Dios had told you te ha to do dicho a great thing, que hagas algo if extraordinario, he had told you to do a powerful thing si él te ha dicho que hagas cosas for poderosas you to be healed, para que tú seas sano, you would have done it. lo hubieras hecho. You would have done it. Lo hubieras hecho. If it was there in the high Si- arena, you would have done it. Si hubieras sido en la plataforma más alta, más encumbrada, lo hubieras hecho. But the servant of God Pero el siervo de is Dios simply asking you to do a simple thing. te está pidiendo hacer algo muy simple y sencillo. My friends, we make God's word so difficult Amigos, a veces hacemos la obra del Señor tan difícil that it is very difficult to reach other people. que se convierte en algo muy difícil alcanzar a otras personas. Find God in the simplest things of life. Busca a Dios en las cosas simples de la vida. He says, humble yourself.
Dice, humíllate a ti mismo. Totally depend on me. Depende completamente en And Dios. wash in the river Jordan. Y báñate, lávate en el río Jordán. He received the help from his servants. Y recibió, aceptó la ayuda de los siervos. He accepted what his servants have said. Aceptó lo que los siervos habían dicho. And goes to the river Jordan Y fue al río Jordán. and receives Y salvation. recibió salvación. Hallelujah. Aleluya. Two servants in this story. Dos siervos en esta historia They take their part in the work of the gospel. tomaron parte de la obra de Dios And they help a great leader. y ayudaron a un líder encumbrado. What am I saying to you today? ¿Qué estoy diciéndoles en este día a ustedes? It is a fatal mistake Es un error fatal to think that the work of God suponer que la obra de Dios the one? Yes. belongs only to the ordained minister. que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. It's a deadly mistake. Es un error fatal. Deadly mistake. Fatal. It's a mistake. Un error fatal es un error. And this mistake will destroy the church. Y ese error destruirá a That's- la iglesia. Desire of Ages, page 822 in English. En eso se encuentra el deseo de todas las gentes, página 761. As his representatives among men, Al representar ante este hombre, God does not choose angels o para hablarle a los hombres, Dios no escoge Who a have- los ángeles, who have not fallen, ángeles que no han caído. but God chooses No los escoge el Señor, Dios escoge human beings. a seres humanos. He chooses servants Escoge a los siervos to be his representatives. para ser su He representante. does not choose the big and the mighty only. No escoge solamente a los encumbrados y a los poderosos. He chooses the lowly and the humble, Escoge a los humildes, who have like passions que tienen pasiones también, with those they seek to save. iguales a aquellos que tratan de alcanzar y de buscar. This is why Christ took on humanity. Es por ello que Cristo Jesús tomó la humanidad. Christ himself had to humble himself Cristo mismo se tuvo que humillar so that he can save those who are suffering. para poder salvar a los que sufrían, a los sufrientes. The book of Hebrews says, El libro de Hebreos dice, because he suffered como Él sufrió when he was tempted, cuando fue tentado, Jesus himself is Jesús able mismo es capaz to help those who are being tempted, de ayudar a aquellos que sufren tentación, because he tasted suffering porque himself. Él mismo probó el sufrimiento. God could have reached, Dios pudo haber alcanzado, God could have reached his object of saving sinners without our aid. pudo haber alcanzado a los perdidos sin la ayuda de los seres humanos. God could have he could have saved everybody without any help. Él pudo haber salvado a todos sin ayuda de nadie. But for us to develop a Christ-like character, Pero para que tú y yo podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, we must take our part in his work. debemos también de participar en For- la obra de Cristo. For us to develop the character of Christ. Para que nosotros podamos desarrollar el carácter de Cristo. What is the character of Christ? ¿Cuál es el carácter de Cristo? It is that which is able to move from the highest position Es ese carácter que puede hacer que estando en el punto más encumbrado to the lowest position puedas descender a la posición menos encumbrada to save those who are lost. para salvar a aquellos que están perdidos. My leaders, Mis líderes, be able to move from your high castle sé capaz de bajar de la posición más encumbrada and come down to the level of the people. para venir y llegar al nivel donde están las personas. You will not save people from up high. No vas a salvar a las personas estando en tu posición encumbrada. You must be one with them. Debes ser uno con ellos. The angel sent to Philip. El ángel le dijo a Felipe, Has it changed that one?
could himself have done the work for the Ethiopian. El ángel mismo pudo haber hecho la obra que se necesitaba con el etíope. The angel could have done the work himself. El ángel pudo haber hecho la obra él mismo. Do you remember the story of the Ethiopian who was reading ¿Recuerdan the ustedes la scripture? historia del etíope cuando leía la escritura? The angel goes to Philip and says, Philip, go and speak to the Ethiopian. El ángel va con Felipe y le dice, Felipe, ve y habla al etíope. The angel could have gone directly to El the ángel Ethiopian. pudo haber hecho la obra directamente con este hombre. But he goes to another servant Pero él va y busca a otro siervo. and says, for you, Philip, to develop a character Y le of Christ, dice, Felipe, para que tú puedas desarrollar un carácter como el de go Cristo, down to the level of the people. ve allá donde están las Go down personas. to the level of the people. Ve al nivel de las personas. You have this treasure, my friends, Tienen, amigos, ese tesoro in jars of clay. en vasos de barro. This is the treasure that God has put Este es inside el of you. tesoro que Dios ha colocado en ustedes. You have this treasure in you Tienes ese tesoro en ti that shows that the power is not of you, que demuestra que el poder no está en ti, but from God himself. pero que el poder proviene de Dios mismo. And so the last command Jesus gave his disciples. Y el último mandamiento que el Señor le dio a los discípulos, This is the last command Jesus gave his disciples. I'm Este- closing on this one. este fue el último mandamiento que el Señor le dio a sus discípulos, y con esto quiero concluir. He says, a new command I give you. Un mandamiento nuevo os doy. John 13:34. Juan capítulo 13, versículo 34. Love one another Que os améis unos a otros as I have loved you. como yo os he amado. Love one another Ámense unos a otros as I have loved you. como yo les he amado. For you to come down from your high level, Para que tú desciendas de ese nivel alto, you must love God's children. debes amar The a los hijos de way Dios. God loved you. De la manera, de la forma en que Dios te ama a ti. The way Jesus showed his love to you. De la manera en que Jesús mostró su amor a ti. You must also love one another. Deben amarse los unos a los Of otros. course, this was not a new commandment. Recuerden, esto no era realmente un mandamiento nuevo. Because in Leviticus 19, we have seen this commandment. Porque en Levíticos 19 ya encontramos este mandamiento. Verse 18 says, El versículo 18 dice, love your neighbors ama a tu prójimo as you love yourself. como a ti mismo. Matthew 22:39 Mateo 22:29 says the second commandment, the second greatest commandment, dice, el segundo gran mandamiento es, love your neighbor ama a tu prójimo as yourself. como a ti mismo. But in John 13:34, Pero en Juan capítulo 14, versículo 34, Jesus says a new commandment Jesús dice un nuevo mandamiento. is that you must not just love them as you love yourself, No es que ames solamente a ellos como tú te amas a ti mismo, but love them pero ama a esas personas as I have loved you. como yo te he amado. Pass on the love you receive from me Comparte ese amor que tú has recibido de mí to them. a ellos. And this will break every barrier. Y esto romperá toda barrera. This will break every bridge. Esto cruzará todo puente. Yes, we must respect our leaders. Sí, debemos respetar a nuestros líderes. Yes, we must respect our pastors. Sí, debemos respetar a nuestros pastores. Yes, we must respect our elders. Sí, debemos respetar a nuestros ancianos. But I'm appealing to you, elders and leaders, Pero les estoy pidiendo a los ancianos y a los líderes that you also must respect God's people. de que ustedes también respeten al pueblo de Dios. Show them the love that you have received from God. Muestren el amor que ustedes han recibido de parte de Dios. Accept that God has implanted some power in them. Y acepta que Dios ha implantado en ellos también un poder that He has not given to you. que no te ha dado a ti. Allow them to be
powerful vessels Permite que ellos puedan ser vasos poderosos in the work of God. en la obra de Dios. We are going to pray together today. Vamos a orar juntos en esta mañana. I said to my father when I was young, Le dije a mi papá cuando yo era joven, you have done something wrong today. tú hiciste algo equivocado el día de hoy. You did not listen to me. No me escuchaste. You did not give me a chance to explain No what me happened. diste oportunidad de explicarte lo que había sucedido. But I still love you as my father. Pero todavía te amo como mi padre que eres. I will never disrespect you just because you have made a mistake. Nunca te faltaré el respeto porque tú hayas cometido un error. But I will pray for you. Pero voy a orar por ti. We have to pray for our leaders. Tenemos que orar por nuestros líderes. We have to pray for our pastors. Debemos orar por nuestros pastores. Let us stop gossiping and speaking ugly and evil about them, but pray for them. Detengamos los chismes, el hablar mal, el hablar de manera equivocada de ellos. When you see that in their greatness they have leprosy, Cuando vemos a este hombre tan grande que tenía lepra, show them the way to Christ muéstrales a ellos el camino a Cristo, by praying for them. orando por ellos, Pray for them. orando por ellos. Don't be speaking ugly about God's children when you are eating your lunch. No hablen cosas malas de los hijos de Dios cuando ustedes estén comiendo, Because in the evening I will tell you what happens when you gossip about God's children. porque en la noche les diré yo lo que pasa cuando chismean acerca de los hijos de Dios. So don't gossip. No chismeen. Pray Oren for the leaders of the church. por los líderes de nuestra iglesia. This is your church. Esta es tu iglesia. You are the light. Tú eres miembro de ella. Shine. Tú eres la luz. Shine. Brilla. Show God's goodness. Brilla y muestra la bondad de Dios. Show the beauty of God. Muestra la belleza de Dios. Be patient. Sé paciente. Be patient. Sé paciente. Sometimes it will take time before they accept your proposal. Algunas veces va a tomar tiempo para que ellos acepten tu propuesta. The church has been running like this for many years. It is difficult to change La things. iglesia ha sido así por muchos años. Es difícil a veces. Be patient with the Sé leaders. paciente con tus líderes. Just as they are patient with you. Así como ellos han sido pacientes contigo. Just as God is patient with you. Y así como Dios ha sido paciente contigo. Be patient with them. Sé paciente tú con ellos. Continue to show them what God has given you. Continúa mostrándole a ellos lo que Dios te ha dado. Continue to plead with them to see the light. Sigue orando juntos con ellos, pidiendo la luz que brille. And continue to say, not my will, Y continúa diciendo, no mi voluntad, but God's will. pero la voluntad de Dios. Whether the leaders see your point or not, God's will Sea must be que done. los líderes escuchen tu punto de vista o no, que sí puedan ver la voluntad de Dios. I close with this prayer. Quiero concluir con esta oración. Let us stand and pray for our church leaders. Pongámonos de pie para orar por nuestros líderes. Let us pray and let us stand and pray for our university leaders. Por favor, pongámonos de pie y oremos por nuestros líderes de la universidad. Let us stand and pray for God's Spirit to work with all of us. Oremos para que el Espíritu de Dios obre en la vida de cada uno de nosotros. So that God may be able to help us Para que Dios pueda entonces ayudarnos to do His will on earth para hacer su voluntad en la tierra. by partnering with each other, Asociándonos unos con otros. by holding each other up, Ayudándonos a estar creciendo, levantar unos a otros. and by allowing God's will to be done. Y para permitir que la voluntad de Dios se haga.
Our eyes are closed. Cerremos nuestros ojos. Oh, Father in heaven, Oh Padre Celestial, we are so grateful to have a king like you. estamos tan agradecidos de tener un rey como tú. A king who was able to leave the glory of heaven El rey que estuvo dispuesto a dejar la gloria del cielo for the salvation of men. para la salvación del A hombre. king was able to move from the greatness to the lowly life of earth, El rey que pudo dejar las grandezas del universo para venir a la tierra, so that today para que hoy I may be called. pueda ser yo llamado. We may be called Podamos todos ser llamados sons and daughters of heaven. hijos e hijas de Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Now we ask that you may impart that spirit in us. Ahora, Señor, pedimos que ese espíritu pueda ser impartido en nosotros, We ask that you may impart your love in us para que así como tú has impartido ese amor en nosotros, and allow us to leave our positions of greatness puedas ayudarnos a dejar esa posición encumbrada and go down to the level of the people, y poder estar dispuestos a ir al nivel donde están las so personas, that by some means we may save some. para que de alguna manera podamos salvar a algunos. I pray for the leaders of this church. Oro por los líderes de esta I iglesia. know, oh God, they have been appointed by you. Sé, Señor, que tú los has llamado a esa posición. And I pray, Lord, that you may grant them the most powerful leadership skills that you have given. Señor, te pido que tú puedas darle las habilidades más grandes para hacer esa obra. I also pray that you may grant them a humble and contrite spirit, Señor, te pido que les des también un corazón humilde y contrito, one that is able to see you, oh God, para que ellos puedan verte a ti, oh Señor. even when you present yourself in the life of a servant. Aun cuando tú te manifiestes a ellos a través de la vida de un miembro de iglesia, de un siervo. Lord, help each and every lay member in this Señor, church ayuda a cada miembro de nuestra iglesia to use their skills and resources for the advancement of the kingdom. para que usen sus habilidades y sus recursos para el avance del reino. I pray that you help us to also humble ourselves Te pido, Señor, que también nos ayudes a nosotros a ser humildes and partner with the appointed leaders you have y put in que, place, Señor, asociándonos con los líderes que tú has llamado, so that your work may be done faithfully. podamos realizar tu obra de una manera fiel. Take care of us now. Cuídanos, Señor, In Jesus' name we pray. porque oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. God bless you. Que el Señor los bendiga.